Hola, hoy veremos la historia de un hombre expulsado de su casa a los 16 años por su propia madre, acusado injustamente y tratado como si no existiera. Mientras su padrastro y sus nuevos hijos eran la familia perfecta, él fue echado con 20 minutos para empacar su vida. En lugar de destruirse, se reconstruyó solo, trabajó, estudió, compró su casa embargada, la remodeló y terminó ganando 6 cifras. Pero más de una década después, su madre regresó, no para disculparse, sino para pedirle dinero. Lo que hizo después expuso secretos, destruyó reputaciones y dejó claro que la familia no siempre es sangre, sino quien decide quedarse cuando todo se derrumba. No olvides de darle like y suscribirte. Me expulsaron a los 16 por apestar y hacer espacio para su nueva familia. Ahora exigen que, por mi éxito, les rescate financieramente. Mi respuesta fue una venganza total. Hoy tengo 33 años. Gano alrededor de 140.000 al año como gerente senior de proyectos en construcción comercial. Soy dueño de mi casa de 3 habitaciones, la compré embargada, la remodelé yo mismo y la terminé de pagar después de mi último ascenso. Mi camioneta está pagada, tengo ahorros y una vida estable. No está mal para alguien que fue expulsado a los 16 por no encajar en la familia que ella quería. Mi madre me tuvo a los 19. Mi padre biológico desapareció en cuanto supo del embarazo. Sin apoyo ni dinero, vivimos sobre el garaje de mis abuelos mientras ella terminaba la escuela de enfermería. Trabajaba sin parar, pero quien realmente me crió fue mi abuelo Carlos. Él me enseñó a trabajar, a arreglar cosas y a defenderme. Mi abuela Marta también estaba allí, pero fue Carlos quien me dio disciplina y confianza. La figura del abuelo aparece como una estructura de apego alternativa. En narrativas de abandono parental, este tipo de sustituto suele convertirse en el pilar identitario del protagonista, reemplazando la función paterna y materna al mismo tiempo. Cuando tenía 8 años, mi madre conoció a Roberto en el hospital. Era terapeuta familiar, con un título en psicología, buen sueldo y una imagen perfecta. Se casaron cuando yo tenía 11 y nos mudamos a su casa colonial de 4 habitaciones. Roberto nunca fue abiertamente cruel conmigo, pero me trataba como si no existiera. Las cenas se convirtieron en conversaciones sobre su futuro, sus planes, su vida juntos. Yo era un invitado permanente al que apenas miraban. A los 12 años, mi madre quedó embarazada de gemelos, Matías y Luciano. El embarazo fue complicado, así que me convertí en el adulto funcional de la casa. Cocinaba, limpiaba, cortaba el césped, cuidaba las tareas escolares. Pensaba que si era útil, me ganarían un lugar. Cuando los gemelos nacieron en marzo, todo giró alrededor de ellos. Familiares invadiendo la casa, Roberto tomando licencia, fotos, regalos, visitas. La casa entró en modo bebé constante. Y yo desaparecí. No era el típico caso de padres ocupados. Era como si hubiera dejado de existir. Así que hice lo que hacen los niños cuando creen que el amor se gana, me esforcé más. Buenas notas, silencio, obediencia, invisibilidad. Pero no puedes esforzarte hasta ser querido. Entre los 12 y los 16, viví en esa casa como un fantasma. Roberto hablaba de Matías y Luciano como si fueran los únicos niños del mundo. Mis chicos necesitan esto, mis chicos hicieron aquello. Nunca decía mis hijos o la familia. Para alguien que ayudaba a familias profesionalmente, era irónico y cruel. Aquí se observa un patrón de desplazamiento del vínculo, el padrastro define la familia como un núcleo selectivo, excluyendo al narrador. Este tipo de microexclusiones reiteradas suelen generar una identidad basada en autosuficiencia defensiva. En mi cumpleaños, si lo recordaban, me daban una tarjeta de regalo de gasolinera y un billete arrugado de 20. El cumpleaños de los gemelos era un evento enorme, castillo inflable, pintacaras, docenas de niños destrozando el jardín, Roberto asando carne como si fuera un evento televisado, mi madre publicando fotos sobre sus preciados niños. Dejé de esperar algo. Me enfoqué en la escuela, trabajé los fines de semana en un taller mecánico y ahorré cada dólar. Algo en mi interior sabía que necesitaría salir de allí. No sabía que sería tan pronto. Una tarde de octubre, en mi tercer año de secundaria, volví del taller alrededor de las 6. Mi madre y Roberto tenían un evento laboral. La niñera canceló a último momento, así que decidieron que yo podía cuidar a los gemelos un par de horas. Era la primera vez que confiaban en mí con ellos. Me sentí esperanzado. Pensé que tal vez empezaban a verme como parte de la familia. Los gemelos veían dibujos cuando llegué. Todo parecía normal. Alrededor de las 7:30, Luciano empezó a inquietarse. Luego Matías también. Querían a su madre. Intenté darles comida, poner su programa favorito, jugar con bloques. Nada funcionó. Matías entró en una crisis fuerte, lloraba tanto que no podía respirar bien.
Lo tomé en brazos como había visto a mi madre hacerlo cientos de veces, lo mecí y le dije que todo estaría bien. Entonces se abrió la puerta principal. Mi madre y Roberto entraron y vieron la escena, yo sosteniendo a Matías mientras Luciano lloraba en el sofá. Antes de que pudiera explicar nada, el rostro de mi madre pasó de preocupación a furia. Cruzó la sala y me arrancó a Matías de los brazos. El niño se asustó y lloró más fuerte. ¿Qué les hiciste?, exigió, revisándolo como si lo hubiera lastimado. Nada. Solo querían verte. Estaba tratando de calmarlo. La bofetada llegó sin aviso. Fue tan fuerte que mi cabeza giró y mi oído empezó a zumbar. Me quedé inmóvil, con la mano en la cara. No vuelvas a tocarlos jamás, susurró. Roberto se interpuso. Lo que vi en su expresión fue desprecio puro. ¿Por qué tocarías a mis hijos?, dijo con voz fría. ¿Qué te pasa? Te dijimos que los vigilaras, no que les pusieras las manos encima. Se acercó invadiendo mi espacio. Sabía que era un error confiar en ti. Algo dentro de mí se rompió. Lo empujé para apartarlo. Aléjate. No hice nada malo. Roberto me agarró de la camiseta. Pequeño pedazo de basura. Tocaste a mi hijo con esas manos sucias. Sácalo de aquí, dijo mi madre, temblando de rabia. Sácalo de esta casa ahora mismo. Están locos, dije. Hice exactamente lo que me pidieron. La expresión de mi madre se volvió horrible. Nadie te va a querer jamás. Vas a morir solo y miserable, y te lo mereces. Eso dolió más que la bofetada. Y este momento actúa como trauma fundacional. La expulsión combinada con humillación verbal extrema suele cristalizar una narrativa interna de ruptura total, marcando el punto donde el individuo redefine la pertenencia como algo opcional y no biológico. Roberto me arrastró hacia la puerta. Recoge tus cosas y lárgate. Tienes 20 minutos o llamo a la policía y digo que me agrediste y que hiciste algo inapropiado con los niños. Esa amenaza me paralizó. Miré a mi madre esperando que dijera algo. No dijo nada. Solo sostenía a Matías sin expresión. Fui a mi habitación en trance. Metí ropa, mi laptop, libros, una caja de fotos con mi abuelo Carlos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar las bolsas. 15 minutos después, pasé por la sala. Los gemelos ya estaban tranquilos. Probablemente habían olvidado por qué lloraban. Me detuve en la puerta. Están enfermos, dije. Se van a arrepentir de esto. Roberto sonrió. El único error fue perder 16 años contigo. Ni tu propia madre te quiere. Buena suerte encontrando a alguien que le importes. Caminé casi 2 kilómetros hasta la casa de mis abuelos, en la oscuridad, con las bolsas cortándome los hombros. La cara aún me ardía, el oído seguía zumbando. Pero lo que más dolía era saber que, después de 16 años, eso era todo lo que valía para ella, una acusación y 20 minutos para empacar mi vida. Mi abuelo Carlos abrió la puerta. Apenas me vio allí, con las maletas en la mano y la mejilla aún enrojecida por la bofetada, su expresión cambió por completo. ¿Qué pasó?, preguntó con voz firme. Le conté todo. Los gemelos llorando, yo intentando calmarlos, la acusación absurda, el golpe, las amenazas. Mientras hablaba, su rostro se iba endureciendo con cada palabra. Ya está, dijo en voz baja, pero con una determinación absoluta. Se acabó. Con ella se terminó todo. Mi abuela Marta apareció detrás de él, me vio y de inmediato me abrazó con fuerza, llevándome hacia adentro. Empezó a llorar antes de que terminara de explicar. ¿Te golpeó? ¿Su propio hijo?, susurró, indignada. Ella ya tomó su decisión, dijo mi abuelo, apoyando una mano en mi hombro. Y nosotros hemos tomado la nuestra. Ahora eres nuestro. No solo por esta noche. Para siempre. Esa primera noche, acostado en la habitación de invitados, mirando el techo en silencio, algo dentro de mí cambió. Decidí que había terminado. Terminé de esperar que ella me reconociera. Terminé de esperar que me eligiera. Desde ese momento, solo quedaba yo. Y, sinceramente, se sintió liberador saber exactamente dónde estaba parado. Mis abuelos no solo me dieron techo y comida. Se pusieron de mi lado sin dudarlo. En menos de 2 días, mi abuelo contactó a un abogado para gestionar la custodia. Mi madre firmó los documentos de custodia temporal sin siquiera intentar hablar conmigo. Probablemente quería evitar que servicios sociales o la policía investigaran lo que había ocurrido esa noche. Antes de terminar la semana, ya estaba legalmente bajo su cuidado. Cortaron todo contacto con ella. Mi abuelo quería presentar una denuncia por las amenazas de Roberto, pero el abogado lo desaconsejó. Dijo que primero había que asegurar la custodia, y que un conflicto legal podría retrasar el proceso o provocar que ella se opusiera. Era mejor garantizar mi seguridad antes que buscar consecuencias legales.
Cambiaron sus testamentos, dejaron de atender sus llamadas y le dijeron claramente que, para ellos, estaba muerta. Cuando los familiares preguntaban qué había pasado, mi abuelo no suavizaba nada. Golpeó a nuestro nieto, lo echó de casa y lo acusó de cosas que no hizo para justificarse. Se acabó. Durante los siguientes 2 años trabajé entre 20 y 25 horas semanales en una ferretería local. Ese dinero cubría mis útiles escolares, ropa y gasolina para el auto destartalado que mi abuelo me regaló. Mis calificaciones bajaron de sobresalientes a mayormente notables, pero aún así terminé con un promedio de 3.6. Suficiente. Mi madre no dio señales de vida. Nada en cumpleaños, fiestas, graduación. Solo escuchaba por terceros sobre sus autos nuevos, las grandes fiestas de los gemelos, los viajes de fin de semana a la playa. Curiosamente, sus preocupaciones por mi comportamiento inapropiado desaparecieron en cuanto dejé de ser una carga financiera para ellos. En mi último año de secundaria entré en varias universidades. Incluso con becas, necesitaba préstamos, lo que requería un adulto como aval. Lo mencioné durante la cena con mis abuelos, y mi tía Carla no dudó ni un segundo. Yo firmo, dijo. Intenté protestar, pero me cerró la discusión. Me había visto trabajar sin descanso desde que me echaron, y no iba a permitir que perdiera la universidad por culpa de mi madre. La universidad fue brutal. Trabajé en empleos del campus, turnos nocturnos de fin de semana en un almacén, trabajos ocasionales, aprendí CAD por mi cuenta y hacía planos freelance para pequeños contratistas. Dormir era opcional. Mi madre siguió en silencio. A veces veía sus publicaciones familiares perfectas a través de otros parientes, hasta que finalmente la bloqueé. No era un hobby seguir mirando eso. 4 años después invité a Carla a mi graduación. Llegó temprano y celebró como si fuera su propio logro. Mi madre ni siquiera sabía que me estaba graduando. No se lo dije. Después conseguí un puesto de coordinador de proyectos en una empresa de construcción comercial, a 2 horas de distancia. Empecé ganando 38.000 al año, me mudé a un estudio diminuto, viví con lo mínimo y trabajé como si mi empleo fuera lo único que mantenía las luces encendidas. Aprendí todo lo que pude, tomé tareas extra y seguí subiendo de nivel. A mediados de mis 20, había pagado gran parte de mis préstamos y empezado a ahorrar seriamente. A los 26 encontré una casa embargada de 3 habitaciones que necesitaba mucho trabajo. La compré barata. Pasé noches y fines de semana renovándola yo mismo. Todo lo que mi abuelo me había enseñado finalmente valió la pena. Saqué una hipoteca pequeña, con cuotas manejables. Para finales de mis 20 ya tenía ahorros reales y la casa casi completamente renovada. Mi madre y yo seguíamos sin contacto. Alrededor de los 30 me ascendieron a gerente senior de proyectos y mi salario saltó de 75.000 a 140.000. El aumento fue enorme. En 3 años pagué la hipoteca completa y acumulé aún más ahorros. Lo mantuve en privado. La única persona a la que se lo conté fue Carla. Ella lo mencionó en una reunión familiar, esperando que quizá ayudara a suavizar las cosas. Eso fue lo que encendió la mecha. Una semana después de ese comentario, escuché un golpe en la puerta un sábado por la tarde. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a mi madre y a Roberto. No los había visto en más de una década. No podía imaginar una buena razón para que estuvieran en mi casa. Abrí la puerta despacio, sin invitarlos a pasar. Ellos entraron sin esperar permiso. Roberto fue directo al punto. Escuché sobre tu ascenso. Ya era hora de que hicieras algo de tu vida. Ni un saludo, ni un ¿cómo estás? Solo un insulto disfrazado de cumplido. Mi madre intervino antes de que respondiera. Matías y Luciano necesitan ayuda con los gastos universitarios. Las cosas se han puesto difíciles últimamente. Como a ti te va bien, pensamos que podrías ayudar. Me quedé allí un momento, procesando. Después de más de una década de silencio, después de todo lo que hicieron, tuvieron el descaro de aparecer para pedirme dinero. Crucé los brazos y me apoyé en la pared, completamente tranquilo. Tienen unos 30 segundos para salir de mi casa antes de que los saque yo. Roberto se burló. No seas dramático. Estás ganando buen dinero. Sin esposa, sin hijos, sin gastos. Está claro que te sobra. Deja de fingir que no puedes ayudar a tus propios hermanos. Me reí sin humor. ¿Mis hermanos? Esos chicos no tienen nada que ver conmigo. Eso lo dejaron claro cuando me echaron y amenazaron con mentirle a la policía sobre mí. ¿Lo recuerdan? El rostro de mi madre se tensó. Ay, por favor. Pobrecito tú. Tomamos una decisión difícil cuando eras joven. Supéralo. Mira dónde estás ahora, te fue bien. Sí, respondí, cada vez más frío. Y no fue gracias a ustedes. Me abrí camino sin su ayuda. A pesar de ustedes, no por ustedes. Así que se los diré claramente, no.
Ni $1, ni un centavo. No van a recibir nada de mí. Roberto dio un paso al frente, intentando intimidarme con su tamaño. Tal vez deberías agradecernos. Si no te hubiéramos echado, probablemente no estarías donde estás hoy. En realidad te hicimos un favor. Lo mínimo que puedes hacer ahora es ayudar a tu familia cuando lo necesitemos. Me incorporé con calma, lo miré directamente a los ojos y no retrocedí ni un centímetro. ¿Agradecerte? Respondí. Me acusaste de comportamientos inapropiados con niños solo para justificar que me expulsaras de casa. Amenazaste con mentirle a la policía. Hiciste que esos niños pensaran que yo era peligroso cuando solo estaba intentando ayudarlos. Y ahora quieres que yo rescate a tu familia perfecta. Es irónico. La voz de mi madre se volvió afilada. Estás siendo egoísta. Te crié sola. Trabajé sin descanso para mantenerte con vida. Ahora tienes todo y solo te pedimos un poco de ayuda para tus hermanos, continuó. Les debes eso como mínimo. Negué con firmeza. No les debo nada. Tomaste decisiones muy claras conmigo. Decidiste que no merecía tu tiempo, tu atención ni tu dinero. Esa fue tu elección. No voy a poner mi vida en pausa ni arriesgar mi dinero por niños a los que convenciste de que yo era una amenaza. Aquí se siente como si los padres estuvieran reescribiendo la historia para no sentirse culpables. En lugar de asumir lo que hicieron, convierten el abandono en sacrificio y esperan gratitud. Es una manipulación bastante común en familias disfuncionales. Hice una pausa y añadí, con lógica fría. Además, si yo era tan peligroso entonces, ¿por qué ahora quieres que los ayude? No tiene sentido. El rostro de Roberto se volvió rojo de furia. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre has sido resentido. Siempre creíste que eras especial. Te crees mejor que tu familia solo porque tienes un trabajo decente. Pero déjame decirte algo, no significabas nada para esta familia entonces, y no significas nada ahora. Sonreí con calma. Entonces, ¿por qué están aquí? Si no significo nada, ¿por qué me están rogando dinero? Suena desesperado. Suena a que me necesitan más de lo que yo los necesito a ustedes. Este momento es bastante satisfactorio para cualquiera que haya vivido algo parecido. No es un insulto, es simplemente lógica básica, y eso suele enfurecer más que un grito. Se nota que Roberto no sabe cómo responder sin perder control. Mi madre explotó. No queríamos venir aquí. ¿Crees que nos gusta pedirte ayuda? Pero Matías y Luciano merecen un futuro. Si no fueras tan egoísta, lo entenderías. Merecen mejores padres que no tomen decisiones horribles, respondí con tranquilidad. Ese no es mi problema. Ahora salgan de mi casa. Roberto señaló mi rostro, alzando la voz. Cuida tu boca. Seguimos siendo tu familia, te guste o no. Di un paso al frente, invadiendo su espacio. Él retrocedió instintivamente medio paso. La familia no hace lo que ustedes hicieron. La familia no golpea a su hijo, no lo acusa de cosas horribles y no lo expulsa con 20 minutos para empacar. Ustedes no son mi familia. Son extraños que llegaron creyendo que podían manipularme para resolver los problemas que ustedes mismos crearon. Eso no va a pasar. Aquí ya no hay discusión emocional, es una línea final. Se siente como cuando alguien cruza un punto del que no vuelve. No hay odio, solo una decisión firme de cortar algo que nunca fue sano. El rostro de mi madre se deformó. Está bien, sé un mocoso egoísta. Pero no vengas llorando cuando tu vida perfecta se derrumbe. Te crees superior a todos, pero no eres nada especial. Siempre serás nada. Como te dije aquella noche. Nadie te va a amar. Vas a morir solo. La miré sin elevar la voz. Si eso es cierto, al menos moriré sabiendo que no me convertí en ustedes. Ahora, por última vez, váyanse. Roberto intentó recuperar control. Adelante, llama a la policía. A ver cómo se ve eso, llamando a la policía contra tus propios padres. Saqué el teléfono y comencé a marcar. No son mis padres. Perdieron ese derecho cuando me golpearon y me echaron de casa. Tienen 10 segundos antes de que la policía llegue para retirar a intrusos. Mi madre agarró el brazo de Roberto. Esto no ha terminado, me siseó. Te vas a arrepentir. Todos van a ver qué tipo de persona eres. No, respondí, sosteniendo la puerta abierta con el teléfono aún en la mano. Todos van a ver qué tipo de personas son ustedes. Se los prometo. Aquí se percibe un cambio claro de poder simbólico. El protagonista deja de reaccionar defensivamente y pasa a construir una narrativa pública, consciente de que el conflicto ya no es solo privado sino reputacional. Se fueron. Le di al operador mi dirección y expliqué la situación. Enviaron a un oficial para levantar un reporte. Documenté todo. Esa conversación no solo fue satisfactoria, me dejó claro todo. Llegaron pensando que podían manipularme, culparme o intimidarme. En lugar de eso,
Se encontraron con un hombre que llevaba más de una década reconstruyéndose. Un hombre que ya no necesitaba su aprobación, su amor ni su reconocimiento. Un hombre que estaba listo para destruir cualquier intento de control. Creí que esa confrontación sería el final. Debería haber sabido que no se rendirían tan fácilmente. Un par de semanas después, compañeros preocupados me contaron que mi madre había aparecido en mi oficina. Yo había tomado un día por enfermedad, lo que probablemente evitó una escena peor. Según me dijeron, entró al lobby del edificio corporativo, exigió hablar conmigo, cuando seguridad le informó que no estaba, se negó a irse. Empezó a gritar sobre sacrificios, obligaciones familiares y lo ingrato que yo era. Se volvió agresiva, y finalmente seguridad tuvo que escoltarla físicamente fuera del edificio. Varios compañeros presenciaron todo. Fue humillante. Al día siguiente me disculpé con todos. Fui directamente a Recursos Humanos, expliqué la situación, pedí que agregaran su nombre a la lista oficial de personas no autorizadas a ingresar y entregué su fotografía a seguridad del edificio. Todo fue vergonzoso, pero ella no había terminado. Esa misma semana llegué a casa y la encontré esperando afuera, caminando de un lado a otro por la entrada, visiblemente alterada. En cuanto bajé de la camioneta con mi maletín de trabajo, se me lanzó encima. No puedes seguir ignorándome. Tenemos que hablar ahora mismo. Manteniendo distancia, con las llaves en la mano, respondí. ¿Qué haces aquí? Te dije que esto terminó. Tenemos que tener una conversación real. No puedes abandonar tus responsabilidades con tus hermanos. ¿Responsabilidades? Tú eres la madre. Matías y Luciano son tus hijos, no los míos. Arréglalo tú. Eso la hizo explotar. Comenzó a gritar que era egoísta, que le debía todo por haberme criado sola. Sacrifiqué todo por ti. Gritó. ¿Y así me pagas? No sacrificaste nada por mí. Vete a casa. No vuelvas a aparecer aquí. Su voz pasó de furiosa a histérica. Gritaba tan fuerte que los vecinos comenzaron a salir a ver qué estaba pasando. Es un ingrato. Vociferaba, señalándome. Siempre fue egoísta. No le importa a nadie más que él mismo. Varios vecinos intentaron calmarla, pero ya no escuchaba a nadie. De repente se lanzó hacia mí, aún gritando. Aléjate, le advertí, marcando el 911. Lo digo en serio. No te atrevas a llamar a la policía contra tu propia madre. Chilló, intentando agarrar mi teléfono. Te crié. Sacrifiqué todo. Tú me abandonaste. Tú me abandonaste primero, respondí en voz alta, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Me tiraste como basura. Uno de los vecinos gritó que él también estaba llamando a la policía. Otro se interpuso físicamente y la sujetó para alejarla. En ese momento, las sirenas ya se escuchaban a lo lejos, rompiendo el silencio de la tarde. La escena pública transforma el conflicto privado en evidencia social. Cuando hay testigos, la dinámica manipuladora pierde eficacia, porque la narrativa deja de ser controlada por una sola parte. Los agentes que acudieron al lugar nos separaron de inmediato, con la eficiencia mecánica de quienes han visto demasiadas escenas parecidas. Me pidieron que me apartara hacia la acera mientras otro oficial se encargaba de mi madre. Tomaron declaraciones tanto mías como de varios testigos que se habían reunido alrededor, algunos por curiosidad, otros por auténtica preocupación. Mi madre, como siempre, intentó controlar la narrativa desde el primer segundo. Comenzó a llorar, con ese llanto calculado que había perfeccionado durante años, y les dijo que yo había abandonado a una familia que estaba pasando por dificultades extremas, que yo era frío, distante, y que ella solo quería hablar conmigo. Sin embargo, la realidad no coincidía con su versión. 3 vecinos habían visto claramente cómo ella se abalanzó sobre mí, cómo me gritaba en plena entrada de mi casa, y cómo intentó sujetarme del brazo cuando le pedí que se fuera. Uno de ellos incluso comenzó a grabar con su teléfono desde el primer momento, capturando tanto sus gritos como su intento de empujarme hacia la puerta. Esos segundos de vídeo probablemente valieron más que cualquier discurso emocional que pudiera inventar. Los oficiales no la arrestaron. En su evaluación, la situación se trató como una disputa familiar común, el tipo de conflicto que la policía ve a diario y que rara vez termina en detenciones cuando no hay lesiones graves. Nos separaron, le dieron una advertencia firme, documentaron todo en el informe oficial y me recomendaron que solicitara una orden de restricción si su comportamiento continuaba. Un procedimiento estándar en llamadas domésticas, burocrático y frío, pero necesario. Presentaron el reporte, me entregaron un número de caso y se retiraron cuando consideraron que la situación estaba bajo control. Ella permaneció sentada en su automóvil al final de la calle durante casi una hora, con las luces apagadas, como si estuviera esperando que yo saliera o que algo más ocurriera. La observé desde la ventana, con una mezcla de rabia y una extraña sensación de cierre. Finalmente, arrancó y se marchó sin mirar atrás.
Ese incidente fue el empujón final que necesitaba. Mientras ella seguía en su coche esa noche, yo estaba dentro de mi casa, sentado en la cocina, mirando una pared vacía, tomando una decisión que había evitado durante demasiado tiempo. Ya no se trataba solo de poner límites. Era momento de descubrir por qué realmente estaban en la ruina financiera y asegurarme de que la verdad saliera a la luz, sin filtros, sin excusas. A la mañana siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a la estación de policía para iniciar el trámite formal de la orden de restricción. Me basé tanto en el incidente en mi lugar de trabajo como en la agresión en la entrada de mi casa. El oficial que había respondido la noche anterior había elaborado un informe detallado con declaraciones de testigos, cronología de los hechos y una descripción precisa del comportamiento de mi madre. Eso ayudó a agilizar el proceso y dejó claro que no se trataba de una simple discusión verbal. Pero antes de la audiencia, decidí investigar por mi cuenta. 2 profesionales de la salud con ingresos decentes no pasan de estar cómodos a desesperados de la noche a la mañana sin una razón grave. Algo no cuadraba. Empecé con la licencia profesional de Roberto. Los registros públicos existen por una razón, y esta vez estaban llenos de respuestas incómodas. En el sitio web del organismo regulador estatal encontré todo: licencia suspendida mientras duraba una investigación, múltiples quejas formales presentadas por antiguos clientes, violaciones éticas por relaciones duales inapropiadas, transgresiones de límites profesionales y terminaciones inadecuadas de relaciones terapéuticas. El lenguaje era clínico, frío y técnico, pero devastador en su implicación. Seguí investigando más a fondo. Encontré demandas civiles en curso. Roberto estaba siendo demandado por al menos 2 antiguos pacientes por angustia emocional y mala praxis profesional. En uno de los casos había desarrollado una relación personal con una cliente vulnerable, alguien que estaba en terapia por problemas de dependencia emocional, y luego había terminado abruptamente la terapia cuando la situación se volvió complicada. En otro caso, había aceptado a un cliente mientras mantenía una relación social con el cónyuge de esa persona, una violación básica de los principios de confidencialidad y conflicto de intereses. Errores que incluso un terapeuta principiante sabe que debe evitar. Pero la situación era aún peor de lo que imaginaba. En documentos judiciales aparecían alegaciones relacionadas con una auditoría federal. Investigación por fraude a Medicaid y Medicare, con acusaciones de facturar sesiones que nunca ocurrieron, registrar terapia de pareja cuando solo asistía una persona y manipular códigos de sesión para obtener mayores reembolsos. Las entradas del expediente público mostraban un patrón sistemático de facturación irregular, no simples errores administrativos. Nada de eso ocurre por accidente, era un sistema deliberado. El hospital rompió relaciones con él en cuanto comenzó la investigación. Su aseguradora de mala praxis lo abandonó casi de inmediato, dejando su práctica completamente expuesta. Enfrentaba posibles cargos penales, sanciones civiles masivas y la ruina financiera total. El hombre que ganaba la vida diciéndole a otros cómo arreglar sus vidas no podía seguir las reglas más básicas de su propia profesión. La hipocresía era casi absurda si no fuera tan triste. Un terapeuta familiar especializado en comunicación y límites, que había construido su carrera sobre la ética profesional, había violado prácticamente todas las normas existentes. Y el mismo hombre que había acusado a su hijastro adolescente de conductas inapropiadas con menores estaba involucrándose en relaciones inapropiadas con clientes adultos vulnerables. La ironía era insoportable. Reuní todo: cada acción disciplinaria, cada demanda, cada notificación de auditoría, cada documento judicial. Todo era de dominio público, verificable por cualquiera con acceso a Internet y paciencia. Organicé los archivos en una carpeta digital con fechas, enlaces y copias de seguridad. Cuando se lo conté a mis abuelos, Carlos y Marta, estaban furiosos. «Ha perdido la cabeza», dijo Carlos, negando con la cabeza, con esa mezcla de indignación y decepción que solo los adultos mayores pueden expresar con tanta gravedad. Atacarte de esta manera mientras su esposo destruye todo con sus propias decisiones. Un terapeuta, alguien en quien la gente confía para ayudarlos, añadió Marta con evidente disgusto. Y estaba utilizándolos así. Es repugnante. Es una traición a la confianza pública. Se merecen el uno al otro, respondí. Y van a recibir exactamente lo que merecen. La audiencia de la orden de restricción llegó unas 3 semanas después. El juez revisó los informes policiales, las declaraciones de testigos, el patrón documentado de acoso y las evidencias de contacto no deseado. Mi madre apareció con una historia cuidadosamente ensayada sobre ser una madre preocupada que solo quería hablar con su hijo. Intentó llorar, bajó la voz, habló de sacrificios y amor incondicional. Pero las pruebas pesaron más que su actuación. El juez concedió una orden de restricción por 3 años sin dudar demasiado, y dejó claro que cualquier violación tendría consecuencias legales serias. Después de que la orden entró en vigor, el acoso directo cesó. No volvió a aparecer en mi trabajo ni en mi casa,
pero buscó otras formas de cruzar los límites. Comenzó a llamarme desde números distintos. Bloqueé cada uno sin responder. Envió cartas a mi domicilio, que fueron directamente a mi carpeta de documentación, sin abrirlas. Convenció a familiares para que me contactaran con mensajes de que solo quería hablar, que quería arreglar las cosas, que estaba arrepentida. Corté eso de inmediato. Les dije que no tenía interés en reconciliación y que dejaran de transmitir sus mensajes. La mayoría de los familiares retrocedieron después de eso. Incluso intentó presentarse en la casa de mis abuelos varias veces, exigiendo que me hicieran entrar en razón. Mis abuelos la enfrentaron cada vez, le dijeron que se fuera y que no regresara. La tercera vez que se negó, Carlos llamó a la policía. Le dieron una citación por allanamiento y le recordaron la orden de restricción. Acudir a la casa de mis abuelos para acosarlos sobre mí contaba como contacto indirecto. Eso finalmente la hizo retirarse por un tiempo. La vida empezó a verse normal otra vez. Me concentré en mi trabajo, mi casa y las personas que realmente importaban, mis abuelos, Carla y algunos amigos cercanos. Instalé cámaras de seguridad en el perímetro, mantuve mi carpeta de documentación actualizada con fechas, registros y capturas de pantalla, y me enfoqué en avanzar sin mirar atrás. Unos meses después, cuando las cosas se calmaron, decidí cuidar a quienes habían cuidado de mí. Primero fueron mis abuelos. Pagué el techo nuevo que habían estado posponiendo durante años, cubrí sus impuestos de propiedad del año y establecí un fondo médico para que nunca tuvieran que preocuparse por facturas hospitalarias o medicamentos. Intentaron negarse, como siempre, diciendo que no era necesario. Les dije que no era negociable. Me habían dado todo cuando yo no tenía nada, y era hora de devolverles algo de esa estabilidad. Luego vino Carla. No quería solo retribuirle. Quería que sintiera lo que ella había hecho por mí, alivio, seguridad, descanso. Así que planifiqué un viaje de fin de semana largo al Gran Cañón para toda su familia. Era algo de lo que había hablado durante años, pero nunca hacía porque siempre ponía a los demás primero. Cubrí los vuelos, un buen hotel y le di dinero para comidas y actividades, para que pudiera disfrutar sin hacer cálculos mentales ni preocuparse por el presupuesto. Cuando le entregué el sobre, lo abrió y se quedó paralizada, mirando los boletos y la información del viaje como si no pudiera procesarlo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Es para ti, le dije. Estuviste ahí cuando nadie más lo estuvo. Te mereces algo bueno, sin condiciones. Empezó a negar con la cabeza, diciendo que no me había ayudado esperando nada a cambio, que no hacía falta, que no era necesario. Le respondí que justamente ese era el punto. Que no se trataba de deuda ni de obligación, sino de gratitud, de cerrar un círculo de apoyo que ella había iniciado cuando yo más lo necesitaba. Ella me abrazó con tanta fuerza que, por un instante, sentí que el aire se me escapaba del pecho. No fue un abrazo superficial ni automático, de esos que se dan por costumbre o compromiso. Fue uno de esos abrazos que te sostienen, que te anclan al presente y te recuerdan que existes. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, comprendí lo que era sentirse realmente valorado, no solo tolerado por conveniencia. No era alguien útil, no era una herramienta, no era una fuente de dinero. Era una persona. Ese gesto simple, pero cargado de intención, me confirmó algo que había dudado durante años. Para alguien, yo sí importaba de verdad, sin condiciones ni intereses ocultos. Como era de esperarse, la noticia no tardó en difundirse. Carla estaba genuinamente entusiasmada, orgullosa, y lo compartió con varios miembros de la familia, quizás sin imaginar las repercusiones. En cuestión de días, la información llegó a oídos de mi madre, y su reacción fue inmediata y explosiva. Comenzó a llamarme desde números desconocidos, bloqueando y cambiando líneas, dejando mensajes de voz cada vez más erráticos y cargados de resentimiento. Su discurso era contradictorio, decía que yo podía permitirme vacaciones, regalos y lujos, pero que no estaba dispuesto a pagar la universidad de mi hermano. Me acusaba de restregarle mi éxito en la cara, de humillarla, de abandonar a la familia cuando, según ella, todos estaban luchando. Preguntaba, casi gritando, cómo podía dar dinero o apoyo a otras personas cuando mi propia familia estaba, según sus palabras, pasando necesidades. Cada uno de esos mensajes no provocó una respuesta emocional en mí. Provocó algo mucho más frío y metódico. Fueron archivados, etiquetados y enviados directamente a la carpeta de documentación. Matías y Luciano no tardaron en sumarse. Probablemente obtuvieron mi número a través de familiares o porque mi madre se los dio directamente. El patrón era idéntico. No había humildad, no había introspección, no había un mínimo intento de entender lo ocurrido. Solo exigencias, resentimiento acumulado y celos mal disimulados. Me preguntaban por qué estaba favoreciendo a Carla, por qué pensaba que ella merecía algo más que ellos, por qué creía que era mejor que ellos, por qué estaba siendo tan egoísta y mezquino con su propio hermano.
No pedían, reclamaban. No preguntaban, acusaban. No respondí. No expliqué. No discutí. Guardé absolutamente todo. Aquí se consolida el patrón de roles, ellos mantienen una identidad de demanda y derecho automático, mientras él adopta una postura documental y estratégica. No es una discusión emocional, es una recopilación de pruebas con una finalidad clara. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Ya había sido paciente durante años. Ya había documentado el acoso, las presiones, las manipulaciones. Les había dado oportunidades suficientes para detenerse, para reflexionar, para reconocer algo. No lo hicieron. Y en ese momento comprendí que no tenía sentido seguir esperando algo que nunca iba a llegar. Así que decidí que era momento de que todos supieran exactamente quiénes eran y qué habían hecho, sin filtros ni narrativas distorsionadas. Empecé por escribir todo en orden cronológico. No fue una descarga emocional ni una catarsis impulsiva. Fue una línea de tiempo precisa, clara, casi clínica, respaldada con pruebas. La noche en que tenía 16 años, los gemelos llorando, yo intentando ayudar, la bofetada, las acusaciones, las amenazas, el miedo. Luego una década de silencio forzado, y finalmente mi madre y Roberto apareciendo de repente en mi vida para exigirme dinero, como si nada hubiera pasado. Después añadí el episodio en el trabajo, el incidente en la entrada de la casa, la orden de restricción, y los mensajes arrogantes de Matías y Luciano. Pero el verdadero punto de presión, el núcleo que hacía que todo cobrara sentido, fue el colapso profesional de Roberto. No me limité a mencionarlo de forma superficial. Incluí documentos del Consejo Estatal de Licencias mostrando la suspensión de su licencia profesional, fragmentos editados de las denuncias éticas donde se evidenciaba un patrón prolongado de violaciones de límites y relaciones inapropiadas con pacientes, y enlaces a las demandas civiles junto con la investigación por fraude. Todo era información pública. Todo era verificable por cualquiera con acceso a Internet. La historia se explicaba sola, sin necesidad de editorializar. Un terapeuta familiar obsesionado con predicar ética, límites y responsabilidad, que había violado sistemáticamente esas normas durante años. El mismo hombre que acusó a su hijastro adolescente de conducta inapropiada y luego lo expulsó de casa con amenazas, destruyendo su adolescencia. Y cuando las consecuencias llegaron, cuando su carrera empezó a derrumbarse, buscó dinero del mismo chico al que había descartado como si fuera basura. No lo publiqué en redes sociales. Eso habría sido caótico, ruidoso, fácil de desacreditar como un ataque emocional. En lugar de eso, lo envié directamente a los familiares que importaban y a aquellos con quienes mi madre había estado buscando compasión y apoyo económico. Tíos, primos, personas clave de la familia extendida. Cada afirmación respaldada con documentos, registros públicos, capturas de pantalla y enlaces verificables. Solo adjunté una nota breve, sin emoción ni insultos. Dado que hay confusión, aquí está la línea de tiempo con documentación. Saquen sus propias conclusiones. La reacción no fue inmediata, porque el drama familiar real no funciona como en las películas. No hubo llamadas histéricas ni confrontaciones públicas. Durante las semanas siguientes, los familiares comenzaron a contactarme en privado, uno por uno, para disculparse por haber creído la versión de mi madre durante años. Algunos admitieron que estaban considerando ayudarla económicamente y que agradecían haber visto la verdad antes de comprometerse. Otros estaban genuinamente horrorizados por las violaciones de Roberto, especialmente aquellos con vínculos en el mundo de la salud mental o que conocían a personas que lo habían tenido como terapeuta. Ahí fue donde realmente dolió. La información se difundió entre sus antiguos colegas y dentro de su red profesional. La reputación que había pasado años construyendo no solo se agrietó, se derrumbó por completo. Pasó de ser un profesional respetado a ese terapeuta, el ejemplo incómodo que nadie quería mencionar. Algunos familiares mayores intentaron intervenir con los discursos habituales sobre el perdón, la sangre, la lealtad familiar y la necesidad de reconciliación. Corté eso de raíz. Les dije que apreciaba la preocupación, pero que el tema estaba cerrado. Podían tener la relación que quisieran con ella. Yo había terminado. Después de eso, todo se extendió en silencio. Llamadas privadas, conversaciones discretas, gente sacando sus propias conclusiones sin confrontaciones públicas. La red de apoyo de mi madre comenzó a encogerse lentamente. Carla me contó que los familiares dejaron de devolverle las llamadas, ponían excusas cuando intentaba organizar reuniones o simplemente desaparecían. Los primos que antes la ayudaban con dinero, alojamiento o favores de repente tenían compromisos, problemas propios o simplemente dejaron de responder. Mi madre intentó presentarse como la víctima, diciendo que yo lo había inventado todo, que estaba manipulando la información, que era una venganza personal. No funcionó. Los informes policiales eran informes policiales. Los documentos judiciales eran documentos judiciales.
Las acciones del Consejo de Licencias eran registros públicos. Sus mensajes de voz y los de Matías y Luciano estaban guardados palabra por palabra, con fechas, horas y contexto. El patrón era evidente para cualquiera que quisiera verlo. Matías y Luciano intentaron defenderla en el chat grupal de la familia, lo que solo empeoró la situación, porque todos pudieron ver el mismo tono arrogante, exigente y despectivo que yo ya había documentado. Se mostraron exactamente como eran, chicos criados creyendo que todo se les debía, incapaces de entender por qué el hermano al que nunca trataron como familia no quería financiarlos. La mejor parte fue escuchar a varios familiares decir que habían estado a punto de ayudar económicamente a mi madre y a los gemelos antes de recibir el dossier. Después de verlo, esas puertas se cerraron por completo. Ella había estado presionando a la familia por dinero, y yo arruiné ese plan sin levantar la voz, solo mostrando la verdad. Las consecuencias no fueron una explosión dramática. No hubo gritos ni escenas públicas. Simplemente se acabó. Las invitaciones cesaron. La gente estaba ocupada. Su círculo habitual se fue alejando lentamente, como agua retirándose de la orilla. Todo en cámara lenta, pero irreversible. Luego, la situación de Roberto empeoró. Una de las demandas civiles llegó a juicio. El testimonio expuso años de violaciones éticas y comportamiento manipulador con clientes vulnerables, incluyendo el uso de su posición para iniciar relaciones inapropiadas. Perdió el caso de forma contundente. La sentencia fue lo suficientemente grande como para destruirlos financiera y socialmente. Tuvieron que vender la casa. La casa colonial de 4 habitaciones que había heredado y por la que nunca había pagado, la que había usado como símbolo de autoridad y superioridad, desapareció. Terminaron viviendo en un departamento de 2 habitaciones en una zona aún más deteriorada de la ciudad. Mamá trabajaba turnos dobles para poder cubrir el alquiler y los gastos legales. Matías y Luciano habían terminado en empleos de comida rápida, después de quemar todas sus conexiones intentando conseguir oportunidades mejores. Además, estar vinculados a una terapeuta desacreditada no ayudaba a su reputación ni a sus posibilidades. Después de enviar toda la documentación, pasaron aproximadamente 8 meses de silencio absoluto. No hubo acoso, ni manipulación, ni mensajes indirectos. Nada. Llegué a pensar que todo había terminado de una vez por todas. Pero una tarde fría de viernes, a finales de noviembre, regresé del trabajo y noté un auto estacionado frente a mi casa, al otro lado de la calle. Al principio no le di importancia. Los vecinos reciben visitas todo el tiempo. Sin embargo, cuando bajé de mi camioneta, reconocí a mamá en el asiento del conductor, mirando fijamente mi casa. No se acercaba, no bajaba del vehículo, solo observaba. La vigilancia pasiva es una forma sutil de contacto. No cruza límites legales, pero psicológicamente reinstala la presencia del conflicto y busca provocar una reacción sin exponerse directamente. Tomé mi bolso de trabajo, entré por el garaje y cerré la puerta. Luego abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono. Seguía ahí. Pasaron 10 minutos, luego 30, y ella no se movía. Llamé a la línea policial que no era de emergencias y expliqué la situación. Una persona con orden de restricción estaba estacionada frente a mi casa, permaneciendo allí durante más de media hora. Técnicamente estaba fuera del límite de 150 metros establecido, pero quería que quedara constancia. El operador envió a un oficial para verificar la situación. 15 minutos después, un patrullero se detuvo frente a su auto. Observé desde las cámaras cómo el oficial se acercaba y hablaban durante unos minutos. No podía escuchar lo que decían, pero ella gesticulaba, probablemente explicando que solo estaba estacionada en una calle pública. El oficial tocó a mi puerta. Salí al porche. Dice que solo quiere hablar contigo, me informó. Afirma que es importante y que no tiene a nadie más a quien acudir. Pregunta si estarías dispuesto a escucharla. Miré hacia el auto. Mamá me observaba con una expresión desesperada que nunca antes le había visto. No eran las lágrimas manipuladoras de siempre, sino cansancio real y desesperación. No, respondí sin dudar. Había tenido años para hablar. Varias oportunidades para hacer las cosas de otra manera. Tomó sus decisiones. El oficial asintió. Es tu derecho. Está fuera del límite legal, así que técnicamente no está violando la orden, pero le informaré que no estás interesado y que debe irse del área. Volvió hacia el auto y continuaron conversando. Vi cómo ella se encorvaba en el asiento y se cubría el rostro con las manos. Finalmente encendió el vehículo, pero antes de irse, bajó del auto. El oficial reaccionó de inmediato, moviéndose para interceptarla. Ella no se acercó a mi casa, simplemente se quedó junto a la puerta del auto, mirándome desde la otra acera. Por favor, gritó con la voz quebrada. Solo 5 minutos. Lo hemos perdido todo. Roberto no puede trabajar.
Matías y Luciano no pueden terminar la escuela. Estamos a punto de ser desalojados. Necesitamos ayuda. El oficial se colocó entre nosotros y le ordenó que regresara al vehículo. Tú hiciste esto, continuó ella, elevando la voz a pesar de las advertencias del oficial. Volviste a todos en nuestra contra. Destruiste nuestras vidas porque sigues resentido por decisiones que se tomaron hace años. Somos familia. Se supone que debes ayudarnos. Yo permanecí en el porche, completamente tranquilo, dejándola terminar. El oficial se volvía cada vez más firme, advirtiéndole que era su última advertencia antes de pedir refuerzos y proceder con un arresto. Cuando ella hizo una pausa para respirar, hablé con voz serena, proyectándola a través de la calle. No me importa. Su rostro se descompuso. Lo siento. De verdad lo siento. Estaba equivocada. Por favor, te lo ruego. Ayúdanos. Son solo palabras, respondí. Tuviste más de una década para disculparte. Elegiste el silencio. Elegiste buscarme solo cuando necesitabas dinero. Elegiste acosarme cuando te dije que no. No puedes llamar familia a eso. Y la negativa no es impulsiva ni cruel, es una conclusión acumulativa. La escena muestra cómo el arrepentimiento sin reparación previa pierde valor cuando llega solo bajo presión económica. El oficial la tomó suavemente del brazo y la guió de regreso hacia el auto. Ella lloraba, hablaba de errores, de seguir siendo mi madre, de cómo podía ser tan insensible cuando estaban perdiendo todo. Señora, entre al vehículo ahora o será arrestada, ordenó el oficial con firmeza. Finalmente subió al auto, permaneció unos segundos mirándome, con lágrimas cayendo por su rostro, y luego se marchó lentamente. El oficial regresó a mi porche. ¿Desea presentar un informe por esto? Está en el límite, añadió. No violó técnicamente la orden, pero la intención de contacto es clara. Sí, respondí. Presente el informe. Quiero que quede registrado. Asintió, tomó mi declaración y se fue. Entré a la casa, cerré todo con llave y tomé mi teléfono. Le envié un mensaje a Carla. Mamá apareció afuera de mi casa esta noche. La policía se encargó. Estoy bien. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Quieres que vaya? Sonreí y respondí. No, estoy bien. Muy bien. Me senté en el sofá y pensé en el chico que fui a los 16 años, cargando toda su vida en 2 bolsas de viaje. Construí todo por mi cuenta. Carla y mis abuelos, Carlos y Marta, fueron los únicos que estuvieron allí para mí. Y estaba bien.